Bueno amigos, continuando ahora con el tema de electrónica pura, les traigo el tema de la resistencia macroscópica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un semiconductor es dopado, él se vuelve más o menos un conductor, o sea, es un elemento que nos permite circular la corriente. Pero no es perfecto, los conductores mismos no son perfectos, ni el cobre, ni la plata, ni el oro, tiene cierta resistencia. Lo mismo pasa con el silicio. Cuando yo dopo el silicio, aunque es un conductor de la electricidad, no es un conductor perfecto, entonces va a tener cierta resistencia. Esa resistencia que tiene el silicio la vamos a conocer como la resistencia macroscópica y va a depender del dopado que tenga el silicio. Normalmente esa resistencia puede ir de 1 a 25 ohmios dependiendo del dispositivo. Claro que si hablamos de dispositivos de potencia, la resistencia macroscópica es inclusive menor, o sea, es mucho menor de 1 ohmio, que es bastante bajita. Para analizar el comportamiento de la resistencia macroscópica de nuestro diodo, debemos saber que vamos a tener una resistencia en el lado P y una resistencia en el lado N. Vamos a llamar a nuestra resistencia macroscópica RB. RB es igual a la resistencia macroscópica del lado P más la resistencia macroscópica del lado N. Teniendo, obviamente, ese valor de RB, va a depender, obviamente, de la cantidad de dopado, pero realmente no la podemos medir. Cuando yo mido un diodo, nunca mido su resistencia macroscópica. Es imposible poderla medir con un instrumento. ¿Cómo podemos calcular la resistencia macroscópica de un dispositivo en un momento determinado? Pues debemos hacerle circular cierta cantidad de corriente y medir el voltaje que hay en sus extremos. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un voltaje entre ánodo cátodo de un diodo igual a 1 voltio. Si yo sé que mi diodo es de silicio, sé que su barrera de potencial es de 0.7 voltios. Luego, el voltaje que hay en la resistencia macroscópica será 1 voltio menos los 0.7 voltios de la barrera de potencial, quedando como resultado que para este dispositivo el voltaje que se cae en la resistencia macroscópica es de 0.3 voltios. Si la corriente que yo le estoy haciendo circular a mi dispositivo es de 40 miliamperios, vamos a llamar IF y de polarización directa, entonces podemos hacer el cálculo aplicando la ley de Ohm. Sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces la resistencia macroscópica de nuestro diodo será el voltaje que hay en la resistencia macroscópica sobre la corriente del diodo. Para este caso, para este ejemplo, sería 0.3 voltios sobre 40 miliamperios. Esto da como resultado que nuestro dispositivo tiene una resistencia macroscópica de 7.5 ohmios. Si yo quiero calcular la resistencia macroscópica de un semiconductor, debo hacer la prueba de laboratorio donde yo hago circular cierta cantidad de corriente por el dispositivo, mido cuál es el voltaje en el semiconductor, le resto a ese voltaje el voltaje de la barrera de potencial estimado y de esa manera puedo obtener el valor de mi resistencia macroscópica. Obviamente hay que tener en cuenta porque la resistencia macroscópica va a depender cuál es la disipación, nos va a dar la disipación de potencia del dispositivo. Y esa disipación de potencia obviamente va a hacer que el dispositivo se caliente y en un momento determinado se destruya. Muy bien amigos, espero que les haya quedado claro lo que tiene que ver con la resistencia macroscópica. No se les olvide suscribirse a mi canal, estamos viendo los temas interesantes de la electrónica para aquellos que estudian electrónica obviamente. Aquí está la lista de reproducción y mi siguiente video lo encuentra acá. Chao.